Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo fin de político. Llegamos al episodio 15, ¿no? 15 o 16. 16. No, yo me quedé en el 15. 16. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante preocupante. Hemos titulado este episodio con toda la deliberada intención: la guerrilla contraataca. No estamos hablando de las guerras de las galaxias, no estamos hablando del imperio contraataca, no el imperio de Trump, no estamos hablando de Darth Vader, estamos hablando de Iván Márquez y de Jesús Santrich, que el día de ayer han salido a la luz pública, han salido, bueno, el día de ayer no, porque este episodio lo estamos grabando antes del fin de semana. Esta semana han salido a la luz pública y han dicho que ellos no van a comulgar más con la idea de adiós a las armas. Ellos no quieren dejar las armas. Ellos han sacado cuenta, ellos han tomado la calculadora y dijeron: eso de pacificarnos, eso de irnos al Congreso a estar peleando por los votos, eso no va con nosotros. Con nosotros lo que va es el cuento de la guerrilla. ¿Y por qué va el cuento de la guerrilla, Daniel? Porque yo creo que hay que ser muy básico y por aquí arrancamos. Es que el negocio de la droga no tiene competidor. El negocio de la droga da más real que meterse en el negocio de la política. Eso es inescrutable, eso es inexorable e ineludible. No hay manera de que esta gente gane lo que ganaba metido en el negocio del tráfico de la cocaína, metidos en política normal. Ni aún cuando el señor Juan Manuel Santos le dio todas las prebendas del caso, ni aún cuando los cubanos y los noruegos le fraguaron el mejor acuerdo posible, lo sobre representaron en el Congreso. Creo que no tienen y no van a tener nunca una fuente de financiamiento tan cuantiosa como la que tienen con estos sembradíos de amapolas en la selva colombiana. Daniel, bienvenido nuevamente. Así es. Bueno, muchas gracias. Me has hecho interrumpir mis vacaciones. Yo esas cosas yo las hago por el fin de político, por la ñapa y por el bien del equipo. Una maravilla. Tengo que decirte, en principio, y esto a mí me sorprendió, la noticia bueno, de la ruptura de los acuerdos de paz y del regreso a las armas de estos pajaritos fue la noticia aquí en Europa. Yo hice seguimiento y fue la noticia que abrió en todos los medios de Europa, en España, en la propia Noruega, en Alemania, en Gran Bretaña. O sea, fue la noticia. Y fue la noticia además con el cuestionamiento bueno, ¿y qué pasó? Porque acuérdate que Europa apostó al proceso de paz colombiano. Y entonces es allí donde se entra, ¿no? En una serie de situaciones. Mira, en primer lugar, yo siempre me refiero, para partir de la situación, el conflicto guerrillero colombiano. En Colombia la guerra empezó primero y la guerrilla de la FARC y del ELN vinieron después. Normalmente ocurre así. Colombia, fíjate, y esto es importantísimo, que entre la primera gran desgracia, que fue el tema del Bogotazo, que se desata el 9 de abril del año 1948 ante el asesinato vil del señor Gaitán. De alguna manera construye o permite que se construya una situación en la que Colombia se encuentra con su historia permanente de violencia. A mí me contaba el profesor Domingo Alberto Rangel, yo esto lo he dicho muchas veces, porque yo he tenido la oportunidad de estudiar Colombia con grandes conocedores de Colombia, y es algo que yo le agradezco muchísimo a las universidades venezolanas. Primero estudié a Colombia como un seminario en la Escuela de Estudios Internacionales con el profesor Antonio Montilla y el profesor Domingo Alberto Rangel. El profesor Domingo Alberto Rangel había vivido en Colombia exiliado, era andino, le interesaba la política colombiana y la desgranaba. Y la otra persona, el profesor Rafael Arraiz Luca, quien es un extraordinario conocedor de la historia colombiana también. Yo quisiera recomendar ahí un libro que lo tengo entre mis pendientes, no lo he leído completo, que es Colombia, una nación a pesar de sí misma. Imagínate.
ese libro te relata cómo en la existencia misma de Colombia como unidad nacional es casi que un milagro, porque la Colombia nunca pudo superar los problemas de violencia que había dentro de esa sociedad. Para empezar, la historiografía ya define a Colombia como una multinación. ¿En qué sentido? Explica profesora Raiz Luca que hay como 5 Colombias, 5 países, que es muy distinto lo que tú ves en la zona que llaman cundiboyacense, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, a lo que tú ves en la zona de Cúcuta o en la zona de Barranquilla. Incluso tú te das cuenta de cómo eso se tiene como orgullo. El empresario antioqueño es empresario antioqueño. Punto. Y él sus negocios los hace desde y hacia su localidad. Así el de Cali, así el de Bogotá. Y esas oligarquías de las cuales se hablan son reales, pero son regionales, son poderes regionales. Como hablar de la oligarquía valenciana, que era muy cerrada en su momento, y Bueno, la... que de oligarquía, bueno, ¿ah? Frente a lo que es Colombia. Entonces frente a eso. ahí viene el primer asunto. Y el segundo asunto es que a mí me comentaba Domingo Alberto Rangel cómo él trabajando, él estando exiliado allá, él trabajó en el diario El Tiempo. Y él trabajaba en el despacho del director del diario El Tiempo, uno de los santos, ¿no? El fundador. Entonces él me contaba cómo él recibía los teletipos, ¿no? Los teles del interior del país, los telégrafos con las noticias. Y él me dice que en la mañana del lunes lo que se recibía era 50 muertos en la plantación tal por un problema de campesinos, 40 muertos en no sé dónde por una pelea de machetazo, 30 muertos en no sé dónde por unas peleas entre hacendados, no sé cuántas hectáreas quemadas en no sé dónde por una guerra entre familias por unas tierras y no sé cuánto por un robo de ganado. Que eso era la cotidianidad colombiana y eso no se publicaba, que ni siquiera interesaba publicarlo, porque era parte de la cotidianidad. Entonces, Colombia tiene un problema de violencia intrínseco que se alimenta además con una situación que hace legítima, entre comillas, la lucha guerrillera en los 60, que es el tema de la tenencia de la tierra. Eso te iba a decir. Allá sí, En, eso sí es un tema, el tema de la tenencia de la... porque en Colombia hay dos problemas. Número uno, en Colombia hay pobreza. Colombia es un estado pobre. Esto no quiere decir que no haya grandes fortunas. Claro, hay grandes fortunas en manos de privados. Pero el Estado no tiene más real que los empresarios. Y en segundo lugar, que si hay campesinado, si hay una masa campesina tal cual como clásicamente se le entiende, o sea, gente que vive de la tierra, gente que vive de su tierrita, de sembrar y de comer lo que siembra, o de lo que cultiva, o de lo que cría. Y eso de alguna manera requiere que tú como, bueno, yo tengo una parcelita de tierra y allí yo tengo a mi familia y mis hijos y nosotros trabajamos de la tierra y vivimos de lo que sembramos y vendemos el excedente, punto. Eso existe en Colombia. Daniel, y que el proceso productivo del agro representa algo importante en el PIB nacional. Es decir, en la economía de Colombia es importante lo que sale de la tierra. Esa es la Así conclusión. es. Cosa que no pasa en Venezuela, donde se produce, se exporta. En Venezuela no, porque en Venezuela toda la economía, empezando por el Estado, que es el gran dueño de la economía nacional desde hace muchos años y muchas décadas, todo baja del paraguas petrolero. Entonces no importa lo que tú produzcas, en realidad. Por eso es que el tema del campesinado en Venezuela es un tema medio muerto, porque no representa nada en la economía nacional, Porque tú no puedes más allá de lo analizar, poco claro, que claro, porque surte es el que, mercado interno, más de lo que surte el mercado interno. y es allí donde se plantea la gran diferencia para los que estudiamos el tema. Recuerda que mi tema de estudio de historia de las Américas es en los procesos guerrilleros y la participación cubana en la promoción de esos procesos guerrilleros. ¿Qué pasa? Que Cuba, el castrismo, intenta promover aquella idea del Che Guevara de 1, 2, 3, 10.000 Vietnam y eh, brutos como son, porque no se puede negar, ellos intentaron remedar el asunto que hicieron en la Sierra Maestra, o que dicen ellos que hicieron, porque todavía se discute, en todos los países donde pudieron.
Entonces pasaron dos cosas. Número uno, les pasó África, donde es donde primero se va el Che Guevara. Y entonces cuando llega a África, que si a Cabo Verde, mírate tú, a Cabo Verde a promover la guerra de guerrillas en Cabo Verde, a promover la guerra de guerrillas en el Congo con Laurent Desiré Kabila, que 30 años después llega al poder, eh, y toda esta cosa. Entonces ocurre algo en África, que en África no había problemas de tenencia de la tierra. Eso no era un Una problema. Entonces, lucha desfasada, una lucha desfasada. entonces tú, número uno, no ibas a buscar ningún campesino para que hiciera la guerra por la tierra, porque todo el mundo tenía tierra. Eso no era el problema ya. Luego se viene a Bolivia, donde la cosa era más o menos similar, porque la tenencia de la tierra de alguna manera estaba en manos de los indígenas en la zona más intrincada. Entonces, ¿para qué voy a pelear yo una vaina que ya tengo? Y en el caso de Venezuela, se van a hacer la guerra campesina cuando el campesino se estaba yendo del campo para las ciudades, atraído por la riqueza petrolera. ¿Quién derrotó a la guerrilla en Venezuela? El petróleo. ¿Dónde triunfó? ¿Dónde podía haber razones para hacer una guerra campesina? En Nicaragua, en Centroamérica toda, una situación de pobreza y de tenerse la tierra horrorosa con 5 familias dueñas de un país. Y eso hay que decirlo. Y en Colombia, donde había condiciones objetivas, y diría un marxista, para esa vaina. ¿Qué pasó? Bueno, que es cuando entra el gran tema aquí, que es donde cambia todo y se convierte todo en una mierda. Que es lo que ocurre con todos los movimientos de guerrilleros, o mejor dicho, con los movimientos de lucha armada, porque eso ocurrió también aquí en España, eso ocurrió también en Irlanda, que es que cuando la clase política deja de dirigir la guerra, por alguna razón, los que dirigen la guerra son los que están en armas y deciden hacer la guerra por hacerla. Bien sea porque han perdido el foco político, bien sea porque les es rentable económicamente, o bien sea porque terminan entrando en las redes del crimen, como pasó con la ETA en España, que prácticamente era una banda de forajidos que mataban por matar y que se divertían matando y que habían perdido el objetivo de lo que ellos querían hacer, que en principio era la caída de la dictadura de Franco. Al acabarse la dictadura, debió haberse acabado la ETA y debieron pasar a la lucha política para lograr la autonomía real que era lo que ellos querían, de Euskadi, del País Vasco. En el caso de Colombia, cuando se pierde, porque es la realidad, cuando se pierde la guerra de guerrilla en Colombia, es que la guerra de guerrilla en Colombia nunca tuvo una dirección política real. Lo que tenía era fundamentos populares, campesinos, razones, pero el Partido Comunista colombiano dirigiendo la guerra. No hubo un MIR, no hubo un gran movimiento político, sino que hubo una gente alzada con unos tipos históricos, el cura Camilo, el señor, el tiro fijo, este señor que armó el tiro fijo que armó la República de Marquetalia, que es lo que ahora está reivindicando este loco, que dice, viene la segunda Marquetalia. Entonces, mira, yo creo que allí la cosa, a donde nos lleva es que como la guerrilla colombiana cayó, no tenía dirección política, se terminó convirtiendo en la guerra por la guerra y se consiguió a los verdaderos jefes políticos de la guerrilla, que son los capos del narcotráfico. Mira, la historia de la FARC, del ELN en Colombia, es una historia que tiene idas y venidas, ¿no? Bueno, el ELN creo que es más reciente que la FARC, ¿no? Pero de la guerrilla en pleno en Colombia, tiene, como tú dices al principio, un sustento y que tú has descrito extraordinariamente bien, no es porque te haga acá, pero te agradezco la exposición, de fundamentación en cuanto al problema de la tenencia de la tierra y unas oligarquías que sí existen, de hecho, no es que existieron, es que existen todavía en Colombia y eso se expresa muy bien en los famosos decires sobre los 4 o 5 apellidos que aparecen controlando medios de comunicación, partidos políticos tradicionales en Colombia, incluso los no tradicionales, porque si tú te vas a los partidos esos que aparecen cada 4 años en Colombia, que son escisiones fundamentalmente del Partido Liberal y del Partido Conservador, allí te consigues a los mismos apellidos de siempre.
Ojo, yo no estoy diciendo que esto esté mal, estoy señalando la característica del sistema. Dentro del mundo de la producción de bienes y servicios, todo está más o menos circunscrito también a estas familias. Claro, esto es muy generalizable, pero tiene mucho que ver con el tema de familias que por años han acaudalado fortuna y que, hay que decirlo, no son una oligarquía parasitaria, eso hay que decirlo. Tienen una generación de riqueza importante de acuerdo a las áreas en las que trabajan. Pero frente a esa razón, frente a esa razón y a una cobija que fue Fidel Castro en su momento, que servía como de armazón ideológica para montar o completar el paquete que te venía con todo incluido, guerrilla en Colombia, hubo una razón que en el camino desvirtuó esa lucha. Y la razón es una razón económica, que ya yo le he mencionado al principio del programa. Cuando la guerrilla descubrió que en medio de eso de hacer la lucha con los camaradistas en el monte, eso estaba muy bien, pero que también era importante financiar la lucha y que Cuba, que estaba quebrada en algún momento, no podía financiar la lucha y que muchos partidos comunistas que estaban en franca retirada o que estaban muy disminuidos en América Latina, no se iban a meter además en el rollo de apoyar a una guerrilla que ya estaba masacrando campesinos y que los hacía correr de sus territorios naturales, les quedó meterse en el narcotráfico. Y entonces la guerrilla tuvo que incluso en algún momento pactar con Pablo Escobar, pactar con los carteles de la droga en Colombia. Fue una guerrilla que, de acuerdo a los gobiernos de turno, liberales y conservadores en Colombia, en algunos casos llegaba a acuerdos que no incumplía, en algunos casos no llegaba a ningún acuerdo y le daban plomo por el plomo, y era plomo y plomo. Ha sido una historia en la que se ha ensayado casi de todo con el tema de la guerrilla. Si podemos ver, por ejemplo, una de las políticas más importantes de Álvaro Uribe fueron aquellas de combatir sin cuartel a la guerrilla. Entonces se fue con el tema de combatirlo sin cuartel, pero un hombre que uno pensaría que en teoría iba a ser igual de confrontacional, que fue previo a Uribe, como Andrés Pastrana, por ejemplo, no creía en eso y Andrés Pastrana le dio zonas de tolerancia a la guerrilla con aquellos famosos pactos, ¿no? Pero eran otros tiempos. Eran otros Recuerda, tiempos. recuerda que había un gran problema, Uh que -huh. para el año, y esto hay que ponerlo en contexto, para el año 98, 99, 2000, que quiero, 98, 99, que es cuando se establece la zona de distensión en San Vicente del Caguán, Uh -huh. la guerrilla de la FARC tenía más de 15.000 hombres en armas. Y el gran cuento estratégico era que estaban a 2 horas de la toma de Bogotá. O sea, estamos hablando de que la FARC, para el momento en que se le da la zona de distensión, eran una fuerza que tenía muchísimo dinero, era un país agotado por el terror, porque se metieron al terrorismo de una forma terrible, y de alguna manera se buscaba una pausa, una taima, que le permitiera al Estado colombiano coger fuerza. Y aquí hubo dos elementos de importancia. Uno, eh, la traición, obvio, porque la FARC nunca le ha interesado la paz, porque el negocio le hace, para ellos la guerra es más rentable la guerra que la paz. Número uno. Y número dos, que se logra convencer a los Estados Unidos de la necesidad de implicarse en el combate y se crea el Plan Colombia. Cuando ese Plan Colombia se diseña y se acaba la zona de distensión, se acaba el proceso del Caguán, ya estaba diseñada y articulada toda la medida que se iba a tomar con el Plan Colombia. El presidente Pastrana le confió una vez, no recuerdo a quién, y esa persona me explicó, que hay algo fundamental en el proceso que lleva a la casi derrota de la FARC hecha por Uribe y que arrancó con Andrés Pastrana, que fue el triunfo de Chávez. Claro. ¿Por qué? Porque el triunfo de Chávez dejó claro para los Estados Unidos que no había posibilidad de mantener una posición estratégica en Venezuela que ayudara a la contención de la amenaza de la guerrilla en Colombia. Porque Hugo Chávez, una de las primeras cosas que hizo al llegar al poder fue cortar toda cooperación con los Estados Unidos. Y una de las cosas que hace Chávez es cortar las compras
que tenía el programa de compras que tenía establecida Venezuela, de compras militares. Y ese pequeñito detalle permitió que 2 helicópteros Black Hawk que tenía comprados Venezuela o apartados quedaran sin comprador, y a través del Plan Colombia se les dio a las Fuerzas Armadas colombianas. Esos helicópteros Black Hawk, que es un helicóptero silencioso, fue el que permitió acabar con Raúl Reyes, que cuando se dio cuenta ya estaba en la paila, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Y por el otro lado, la escandalosa vinculación de Chávez con la guerrilla. Cuando Hugo Chávez dice que Venezuela limita al occidente, al suroccidente, no con Colombia, sino con la FARC, entonces ya deja perfectamente claro, mira, que el gran sueño, recuerda esto, el gran sueño de los guerrilleros venezolanos y colombianos de unir los ejércitos, en lo que se intentó hacer como la gran coordinadora guerrillera Simón Bolívar, para unir a los guerrilleros colombianos con los guerrilleros venezolanos y olvidarse de la frontera, que hubiese sido una desgracia internacional, empieza a materializarse con la llegada de Hugo Chávez al poder. Increíble. Se convirtió Venezuela en el aliviadero primero y en el promotor después. Y así estamos hoy. ¿Cuál es el problema de ese acuerdo de paz? ¿Y por qué ese acuerdo de paz nace muerto? Allí vamos, Daniel. No toma en cuenta eso. El acuerdo de paz mediado por los noruegos, con participación y de hecho sede directa en La Habana, Cuba, es un acuerdo que yo creo que no duró en pie ni un año, bueno, un año y tanto, pero yo creo que desde el primer momento ya se le veían las pezuñas, ¿no? a la bestia. Y en este caso, yo creo que hay dos razones fundamentales por las que es un acuerdo. Bueno, no terminé de resumir, pero el caso es que lo que quería plantear era que el Estado colombiano, a través de los dos partidos que han gobernado Colombia de manera directa o indirecta, porque podemos decir que bueno, que sí, que Uribe luego partió el sistema político colombiano, o el sistema de partidos, no político, porque el sistema de partidos, porque tuvo un nuevo partido que montó protagonismo y que luego Santos le robó ese partido, y Uribe a su vez fundó otro partido que está gobernando al día de hoy, el Centro Democrático, pero que son hijos todos de la misma familia política, que son liberales y conservadores. Más allá de eso, y de que en algunos casos se ha intentado negociar y en otros ya la negociación se ha ensayado, no es primera vez, mentira decir que es la primera vez que se ensaya la negociación en Colombia, se ha tratado por años, entonces ha sido un ir y venir. Pero ¿cómo llega el tema de La Habana? Bueno, el tema de La Habana termina dándosele, como ustedes saben, sobre representación a los guerrilleros en el Congreso, se les termina garantizando cuotas de financiamiento, se les termina garantizando incluso aquella famosa, que ahora está en revisión, Daniel, hay un estatuto o una especie de librillo de una Junta Nacional de la Justicia Transicional, donde entonces allí algunos son objeto de reevaluación de su conducta en estos 40 y 50 años. Bueno, algunos ya son la última camada de los guerrilleros, de los cuales, por cierto, Márquez y Sandrich son quizás los más añejos, porque bueno, ya muerto Marulanda, muerto Raúl Reyes, ya la última camada que queda es esta, la última colada. Y el Monojojo y toda esa gente. Sí, también, bueno. ¿Qué sucede, Daniel? Yo creo que hay dos razones que terminan haciendo que se decante este grupo guerrillero, que ahora dice que, y entonces los que se quedaron en el Congreso dicen que no tienen nada que ver con ellos y tal. Entonces, es el famoso juego de la izquierda revolucionaria, ¿no? De la izquierda guerrillera, que es que deja el brazo armado, y eso está en la teoría revolucionaria siempre, sobre todo en los movimientos de América Latina. Dejan el brazo armado y dejan el brazo político legal. El brazo político legal tiene una fracción parlamentaria. Eso ocurrió en Venezuela, donde hay grupos guerrilleros que se desmovilizaron y donde incluso desmovilizados todavía, ellos decían que no tenían nada que ver y después sí tenían que ver, estaban todavía en el monte echando varilla. Bueno, al final de cuentas terminaron derrotados, pero esa es otra historia. ¿Cuáles son esas dos razones? Número uno, quiero insistir con esto, Daniel, el negocio de la droga y el negocio de la guerra, porque al final de cuentas la guerra es prolongada en Colombia es porque hay un negocio de la droga tras bastidores y porque, bueno, también por supuesto está la compra-venta de armas, el tema del secuestro, la extorsión, el avigueato, todo ese tipo de cosas, sí, pero eso es secundario. El negocio en mayor, en bruto, son los campos de la droga en Colombia. Y número dos, lo más importante, que nunca, óigase bien, en su historia, la guerrilla ha logrado conseguir que se alineen las constelaciones y los planetas y que tengan al ladito
una porosa frontera que les permite incluso ahora, pero retratado absolutamente, con Chávez había sospechas, ahora está completamente dado por sentado, la cooperación, que es el gobierno chavista de Nicolás Maduro. O sea, con Maduro es evidente. ¿Ustedes quieren ver si es evidente? Dense un paseo por el Apure, dense un paseo por Bolívar, es más, creo que está más peligroso, porque eso lo ha denunciado Américo de Gracia y también tiene una embajada. Y vean como, por ejemplo, en Bolívar parece que es muy asiduo a la participación del ELN, pero yo en No, Apure sé que en Apure, en Amazonas, en están los tomadas. llanos, no, en Barinas, o sea, ya lejos de la frontera, metidos adentro. De hecho, te cuento, Daniel, que el comisionado de paz uno de los que condujo, quizá el principal protagonista, los que condujo las negociaciones, que termina concluyendo las negociaciones de La Habana, dice que tiene sospechas de que el video que sacaron Márquez y Santrich fuese grabado directamente en Venezuela. Porque ellos tienen sospechas de que eso fue grabado acá en territorio venezolano. Yo creo que no, eso no es una sospecha. Ellos saben que fue así, porque, Pero, ¿cómo? porque ningún gobierno neomar serio se va a arriesgar a hacer una acusación como esa de la nada. Y entonces allí se entra en otro asunto. La gran falencia de ese acuerdo de paz, que no fue el primer intento, tampoco lo fue Caguán. Y recordemos que en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se hicieron unas negociaciones en Caracas con Carlos Andrés Pérez de promotor de la paz, cosa que por supuesto no fructificó por los motivos previamente expuestos. Pero el gran problema desde mi punto de vista, la gran falencia del acuerdo de paz colombiano, es que hay tres factores y se estaba atacando uno solo. ¿Cuáles son los tres factores? Uno, la circunstancia particular colombiana, los motivos y el combustible para que esa lucha se mantenga. ¿Los motivos cuáles son? El tema de la situación en el medio rural colombiano. O sea, tú tienes ahí un grave problema donde en realidad la gran inversión que se hizo en el Plan Colombia, donde más frutos dio, donde más se puede determinar que fue algo importante, fue en el mecanismo de sustitución de cultivos y en el mecanismo de las preferencias arancelarias para los productos agropecuarios. ¿Por qué? Porque cuando se le dijo al campesino empleado por el narcotráfico que estaba sembrando hoja de coca, que estaba sembrando marihuana y que estaba sembrando amapola, se le dijo, como aquella sección, tú no te vas a acordar, tú no tienes edad para eso, que tenía el tío Simón, en Contesta por tío Simón, como tío Simón promovía la conservación del medio ambiente, antes de que muchos por allí anduvieran en eso. Era un conservacionista real, como llanero, pues, y le cantaba al cardenalito y tal. Entonces él decía que había que eliminar las chinas, porque los muchachos con la china andaban matando pajaritos y que eso no estaba bien. Son animalitos. Entonces él creó una sección llamada Muchacho, dame esa china. Y entonces era que tú ibas al programa con una china y había una gran pared donde tú seleccionabas un número, lo volteaban y lo que estuviese detrás de ese número te lo ganabas, que podía ser un guante, con una pelota, una cosa, X. ¿Qué es lo que ocurrió con la sustitución de cultivos? Bueno, mira, te cambio ese cultivo de amapolas, lo vamos a erradicar sin castigarte, tú entrégalo. Y te vamos a dar todos los recursos para que tú siembres allí esta lista de rubros que a su vez tienen preferencias arancelarias para entrar a los Estados Unidos sin aranceles. Es decir, para que comercies bienes lícitos. Y que te quede. ¿Y eso qué ocurrió con eso? Que se da una explosión en Colombia, que yo la vi, de el mercado de la exportación de flores. Y ese mercado de exportación de flores creó además un fenómeno que es el que yo vi, el de las empresas charteras, aerolíneas charteras de carga colombianas, que aprovechando a su vez las preferencias que había en el mercado andino, te sacaban 2 vuelos a la semana de flores y entonces hacían Cali, Leticia, y salían a Venezuela y de Venezuela dejaban y de Venezuela seguían a Miami y se devolvían. Es una cosa extraordinaria,
Porque entonces allí tú te das cuenta de que sí es, o sea, de que sí es tangible la asistencia internacional para erradicar los cultivos. ¿Qué fue lo que ocurrió y dónde estuvo el problema? Que yo estoy hablando la primera pata es esa, la situación interna. La segunda está relacionada a la primera, que no se puede seguir viendo el conflicto colombiano como un conflicto nacional, es un conflicto internacional. Y voy más lejos, es un conflicto binacional. Tú no puedes acabar con los cultivos en Colombia sin preocuparte por los cultivos en Venezuela. Y aquí estamos en una Correcto, situación correcto. gravísima, porque Ujú. escucha bien esto. Pablo Escobar, ¿qué era Pablo Escobar? No tenía sembrada ni una hectárea de hoja de coca en Colombia, ni una. Ujú. Toda la hoja de coca venía de Perú y Bolivia. Así es. ¿Qué tenía Pablo Escobar? Los laboratorios Laboratorio, los y, laboratorios. los laboratorios y las rutas, que Y ya otra sí, la cosa. salida, a donde salen los avionetas. ¿Qué ocurre? Que cuando se hacen los planes de erradicación de cultivos en Bolivia y Perú, ¿qué pasa? Se mudan los que siembran. Claro, claro. ¿Qué es lo lógico? Que si tú erradicas los cultivos en Colombia, ese negocio se va a mudar. ¿Para Ujú. dónde? Para donde tenga las medidas, las La condiciones necesarias. permisividad y las condiciones para aflorar, Daniel. Hablando de flores. Mira, La cuando ya tenemos tercera esto, pata, la tercera pata, ajá, o la tercera lista que no ataca el convenio, es el auspicio del castrismo a este tipo de movimientos, que ujú, son que el aparato diplomático internacional y de propaganda del castrismo es el que le da apoyo a que estos sistemas, porque lo que necesita el castrismo es que siga habiendo este tipo de conflictos para poderse vender como el antídoto, como el sí, remedio. sí. Entonces, si no se atacan si tú no acabas con esa promoción permanente del castrismo, si tú no entiendes que el problema es binacional y si tú no entiendes que hay una situación social colombiana que tienes que atacar, ningún acuerdo de paz va a servir. Mira, yo me pego en esa interpretación en el sentido, incluso yo lo voy a sintetizar aún más. Si tú no resuelves el tema venezolano con Maduro, difícilmente vas a resolver el tema de la FARC. Tú sabes que se trató de hacer en la última ronda de negociaciones, o sea, y hay que ser muy tonto para no darse cuenta. Cuando hablo de confluencia de planetas, de constelaciones, de alineación de los astros, se dio perfectamente una alineación en términos negativos para los venezolanos, y me explico. Estas conversaciones de paz se dan con la intermediación noruega, con el auspicio noruego en La Habana, es decir, del castrismo. Una alcahuetería de los noruegos y los cubanos castristas. Pero se da además en un contexto en el que el presidente de los Estados Unidos, el que arranca estas conversaciones, o el que también interviene en estas conversaciones, es Barack Obama. Tienes una presidencia de Colombia bajo la égida de Juan Manuel Santos, que bueno, que fue un tipo que empezó siendo el delfín de Álvaro Uribe Vélez y terminó diciéndose a sí mismo el nuevo mejor amigo de Nicolás Maduro. Es decir, había por lo menos cuatro elementos, independientemente de, bueno, hay que analizar cómo estaba la demanda de la droga en Europa y los Estados Unidos, si estaba en auge o no, habría que ver, pero eso hay que hacer un gráfico. Bueno, una cantidad de cosas, cómo estaban los sembradíos en la propia Colombia, cómo estaba la situación de logística o de apresto operacional interno de la FARC en términos de ejército y del seguimiento a la causa que podían tener los efectivos que tiene este tipo de ejércitos como la FARC y el ELN, por meter los dos más grandes. Pero estos cuatro elementos fueron enteramente favorables para Venezuela, porque hay que ser muy tonto para no darse cuenta de que con el cuento de que vamos a solucionar primero Colombia y no toquemos, eso es caca Venezuela. ¿Tú te acuerdas de las elecciones con el tema de Maduro y la Asamblea Nacional? Bueno, que al final la ganó la oposición y tuvieron que reconocerla parcialmente, luego no la reconocieron, pero con el tema de Maduro y las protestas, con el tema de los comunicados internacionales y con el tema que termina llevándonos a la conclusión, Daniel, de que la comunidad internacional, lamentablemente, mientras se daban las negociaciones de paz en Cuba para resolver el problema colombiano, decían, no toques Venezuela porque casi que te lo decían indirectamente, porque por lo menos a los guerrilleros hay que darles un puente de plata y que queda al lado de Colombia, que queda al lado de la selva donde están metidos los guerrilleros. Bueno, queda la frontera con Venezuela.
eventualmente muchos, es lógico que van a ir para allá y quizás sigan con sus actividades, pero es que tenemos que resolver Colombia, porque Colombia es importante. ¿Y en qué acaso Venezuela no lo es? Bueno, ¿qué nos deja como enseñanza la última semana? Que es más evidente, pero que ya todos sospechamos que ese pacto era chueco, que ese pacto no iba para ninguna parte, que no es posible resolver una cosa sin otra, y que el problema venezolano, a desgracia de estos señores, se les ha agravado, y que el problema colombiano no lo han resuelto. Yo no sé si está peor o mejor que antes. El hecho es que no está resuelto. Y el problema venezolano se agrava cada vez más con un gobierno de usurpación, en el caso de Maduro, es abiertamente promotor de la participación de estos grupos, no solo en política, sino de que sigan haciendo sus actividades económicas a espaldas del sistema financiero mundial legal y legítimo. Entonces, gran enseñanza. Si no resuelves uno, no vas a resolver el otro. ¿Por cuál hay que comenzar? Bueno, por supuesto, los colombianos te van a decir comienza por Colombia, pero los venezolanos vamos a decir comienza por Venezuela. Yo creo, me da la impresión, Daniel, de que primero hay que hacer Venezuela territorio perfectamente aséptico para las actividades guerrilleras. Porque si no es lógico que si tú acabas con el problema y siempre, siempre, siempre quedan unos guerrilleros que no se desmovilizan, que no entregan las armas y que no se asimilan a la actividad política legal, van a correr para acá y el problema lo vamos a tener nosotros el día de mañana. Y bueno, sobre las soluciones, fíjate que no hablamos, pero parece todo indicar que la solución de fuerza es la que está sobre la mesa. El O sea, plomo. vas a tener... Ah, El plomo es la solución. plomo, O sea, es para plomo, no hay empezar, manera. no, no, manera. para empezar, ver acá. Bueno, si bien Venezuela logró solucionar su problema de la guerrilla porque el Estado tenía los recursos para luchar esa Epa. guerra y ganarla, que eso es fundamental, ¿ok? El tema está en que también cuando Venezuela decidió, cuando el gobierno de Rómulo Betancourt decidió que aquí tú no podías tener a unos tipos metidos en el monte, con unos tipos avalando su actividad desde la legalidad de la política partidista, cuando se decidió, y eso entiendo que el gran momento en que esto se acaba es a raíz de la acción guerrillera del Tren del Encanto, si no me equivoco. Si no me equivoco, en efecto, fue a raíz del tema del Tren del Encanto o de una acción parecida que causó una gran conmoción. Eh, a raíz de eso, Betancourt tomó la decisión, el Estado tomó la decisión, ya va un momento. Usted no puede, no, estos son los mismos tipos, por lo tanto, se acabó allanada la inmunidad de estos tipos, se allanó la inmunidad parlamentaria de los diputados, que todavía, y que de hecho, muchos de los diputados eran ya comandantes guerrilleros, eran comandantes, eran jefes de la fuerza. El caso de ciudadano García Ponce, Guillermo García Ponce, caso de personajes como Simón Sáez Mérida, que fueron allanados uno por uno. Fíjate que Simón Sáez Mérida es quien dirige las acciones del Carupanazo. Él era el jefe político del Carupanazo. Y un alzamiento que era en teoría militar, ¿no? Porque el Carupanazo tenía componentes de la Fuerza Armada. Claro, porque recuerda que el último alzamiento militar, y eso está muy bien narrado en el libro Temporada de Golpes de Edgardo Mondolfi, que por cierto, el tercer de los libros que hace sobre el periodo es precisamente el el alzamiento guerrillero, que lo tengo aquí porque me lo traje para leerlo en las vacaciones. No he hecho la tarea completa, profesor, prometo leerlo al final. Y hemos prometido, por cierto, hablar con él. La semana que viene probablemente estaremos hablando con él y así nos va. Que se realiza el último golpe de Estado militarista perejimenista. Ocurrió en el llamado Barcelonazo. Después del Barcelonazo, empezaron a ocurrir eventos militares auspiciados por los partidos de izquierda, por el MIR y por el PCB, el Partido Comunista. Y allí estuvo el Carupanazo, luego vino el horror del porteñazo, habían ocurrido otras cosas como el asalto de una muchachada, lanzaron unos pocos muchachos estudiantes a asaltar el batallón Simón Bolívar de La Guaira, frente a donde yo vivía, el batallón de infantería marina,
con unos muchachos liceístas, entre los cuales estaba una de las hijas de Pompeyo Márquez, que la agarraron presa. Ese fue el famoso Guairazo. Y así se fueron dando ese tipo de eventos, que estaba perfectamente claro que estos tipos ya estaban alzados, estaban metidos en esto. Ya había frentes guerrilleros, porque todavía no se había construido la opción guerrillera como tal, sino que los tipos estaban metidos en toda esta locura. Bueno, hasta que dijeron, ah, no, bueno, mira, usted no puede estar contra la democracia y ser diputado. O sea, ya nada, y si fuera de aquí al Congreso. Eso es lo que tiene que ocurrir ahorita. Y esto, ojo, y no es Venezuela nada más, es el caso de la ETA. O sea, la ETA tenía un frente político que era Henry Batasuna, que luego fue cambiando de nombre, y fue cambiando de nombre. Sí. Bueno, no, bueno, ustedes pueden participar aquí como partido nacionalista, pero cuando los tipos empezaban a reivindicar y ocurrían los grandes atentados terroristas, fuera del Congreso, porque ilegalizado, claro. Una cosa obvia. ¿Cuál debería ser la respuesta en este momento? Déjense dos. Número uno, el gobierno colombiano debería ilegalizar el partido FARC. Y más esa rechifla que tienen y ese disparate que tienen con lo que traducen las siglas, que si fuerzas de amor, por Dios. No, eso tiene ilegalizado. Y número dos, ya que es donde se pone el caldo grueso. El gobierno colombiano tiene que buscar las alianzas internacionales suficientes para lanzarle un ultimátum a Venezuela. Al régimen chavista. Se tiene que acabar el auspicio. No, se tiene que acabar el auspicio, porque tú sabes que siempre se tuvo la sospecha, por cierto, de que una de esas cláusulas secretas, porque el acuerdo de paz tiene unas cláusulas secretas. El gobierno colombiano, tomando en cuenta que la FARC rompió el acuerdo, debería revelarlas. Debería revelarse para que se acabe la paja. Porque, exacto. ¿Cuál es el caso ya del secretismo, no? ¿Tú sabes cuál es? Se nos hizo largo el episodio. Vamos a terminar, Daniel. Algo para la ñapa. Mira, voy para la ñapa, y la ñapa de hoy se llama Santos devuelve el Nobel. Claro, entonces ese es otro que salió con las tablas en la cabeza. Y esto lo vamos a desarrollar, la cuestión del acuerdo secreto, en la ñapa, porque tú sabes que lo que se sospecha, que dice un acuerdo secreto, que todo aquel que quiera permanecer dentro de lo que dicen la legalidad que le da los acuerdos, puede quedarse en Colombia, y que el que no quiera, que se vaya para Venezuela. Ay, Dios mío, bendito. Eso es unos rumores que hay, y que eso, por cierto, Nicolás Maduro, en una intervención una vez, cuando Santos dijo unas cosas, Nicolás Maduro dijo que el señor Santos no se meta conmigo porque yo tengo muchos secretos del acuerdo de paz. Ah, mira. Y los puedo contar. Entonces parece que, no, Daniel, los pobres combatientes guerrilleros que no se quieran asumir, bueno, que se vengan a Venezuela, que aquí los protegemos. Sí, lo dijo, yo lo recuerdo. Y sería enteramente beneficioso para el chavismo y para Maduro sumar ya oficialmente, no por rumores de la Embajada de los Estados Unidos, no por rumores de los diputados de oposición, ni nada, sino ya directo, oficialmente, que vengan grupos guerrilleros, excolombianos ahora, porque vendrían a territorio venezolano, a hacer sus actividades, para que se sumen a los colectivos, para que se sumen al FAES, para que se sumen a los trenes de bandas de las famosas BACRIM, porque todo eso suma en la ecuación del caos y en la ecuación de la desmembración de la República Venezolana que persigue el chavismo. Entonces, para ellos sería, mira, ganar, ganar, como las famosas relaciones esas de los libros de las de cosas de negociación. Sí, mira, se nos acabó el fin de político. Este ha sido el fin de político número 16. Parece que la guerrilla contraataca. Para la ñapa dejamos el cuento de los rumores sobre el acuerdo de paz en Colombia y de si Santos va a devolver o no el Nobel, porque quedó con las tablas en la cabeza. Bueno, se acabó esto. Nosotros les recordamos que pueden seguirnos y apoyarnos en patreon.com. Por ejemplo, gracias al apoyo de ustedes, si me están viendo, creo que estarán viendo que me veo mejor. Entonces, gracias al apoyo de ustedes, estamos mejorando. En mi caso, estoy mejorando con unos equipos que están llegando para hacer mejores grabaciones en el canal, sobre todo de los fines políticos, mejorar la imagen, mejorar el audio, que también estamos en eso. Nos apoyan en Patreon, el de Daniel, la cuenta de Daniel, patreon.com/Patreon, vamos a decirlo en español porque la gente se confunde y dice que no lo consigue. Patreon.com/Neoadolfo y Patreon.com/DeLaraF. Arriben una palmingo, por favor. Así es. Nosotros entonces, dicha toda esta información, nos encontramos nuevamente en un fin de político próximo.
y nos vemos en la ñapa también. La ñapa está abajo acá en la descripción para que la vean. Será hasta entonces.